Los generadores de corriente alterna son los aparatos más importantes usados para producir energía eléctrica en la actualidad. Básicamente, todos los generadores convierten potencia mecánica en potencia eléctrica. Los generadores de corriente alterna producen energía de corriente alterna que luego se usa para satisfacer la mayoría de nuestras necesidades de energía. Los generadores de corriente alterna vienen en todos tamaños. Tienen una variedad de aplicaciones en las plantas de potencia y en instalaciones industriales. Ahora, el mantenimiento y la construcción de generadores de CA más pequeños son iguales a los motores en muchos aspectos. Por esa razón, aquí no veremos los generadores pequeños de CA. El mantenimiento de esa clase de equipos se verá en otra oportunidad durante su entrenamiento. Lo que sí veremos son los generadores más grandes de CA, aquellos generadores de CA que producen mucha potencia. En este programa vamos a ver cómo trabajan los generadores de CA, cómo están hechos y cómo ustedes los pueden mantener en buen estado de operación. El mantenimiento de los generadores de CA es generalmente una responsabilidad importante de un electricista de mantenimiento. El saber cómo trabajan estos generadores le permitirá hacer la tarea de mantenimiento correctamente. También es importante para cualquier electricista entender cómo trabajan los generadores de CA. Este conocimiento es básico para entender la corriente alterna. Con eso en mente, comenzaremos este programa con una reseña de los principios básicos de la operación del generador de CA. Veremos algunas de las partes de un generador de CA típico y cómo estos generadores están conectados eléctricamente. También veremos los principios de control de voltaje y examinaremos algunos sistemas auxiliares usados en los generadores grandes de CA. Finalmente, veremos procedimientos de mantenimiento típicos que a menudo son parte del trabajo de mantenimiento de un electricista. Así que, comencemos con los principios de operación de un generador de CA. Como ustedes probablemente saben, todos los generadores usan inducción para crear voltaje de salida. Cuando un generador está conectado con un circuito, este voltaje inducido causa que la corriente fluya por el circuito. Para que el voltaje sea inducido en un conductor, deben cumplirse con tres requisitos. Ellos son un campo magnético, un conductor y movimiento relativo entre el campo y el conductor. Veamos cómo la inducción actúa en la operación de un generador de CA. Aquí tenemos una versión simplificada de un generador de CA. Sus partes importantes son un rotor, aquí, y un estator, mostrado aquí. En este ejemplo, el rotor es un electroimán que está conectado a una fuente de energía de corriente continua. El estator está representado por una bobina de alambre enrollada en un núcleo de acero. Los generadores en su planta pueden tener muchas bobinas de alambre, pero aquí mostraremos solamente una bobina. Energicemos ahora el electroimán. Ahora fluye corriente continua por el rotor, creando alrededor de él un campo magnético. El primero de nuestros tres requisitos para la inducción. Como en cualquier imán, hay un polo norte y un polo sur. Usaremos el color verde para mostrar el polo norte del imán y el amarillo para mostrar el polo sur. La bobina alrededor del núcleo es un conductor, el cual es el segundo requisito para la inducción. El tercer requisito para la inducción, el movimiento relativo, ocurre cuando hacemos girar el electroimán. Podemos ver cómo este generador simplificado produce voltaje de salida de corriente alterna. Usaremos este gráfico para indicar el voltaje de salida de nuestro generador simplificado. Cuando el rotor está en esta posición, su campo magnético no atraviesa el conductor, así que no hay voltaje inducido en la bobina del estator. Ahora, a medida que el rotor gira un cuarto de una revolución completa, el polo norte del rotor pasa por la bobina. El voltaje inducido en el conductor va aumentando. Mientras que ocurre otro cuarto de giro, el voltaje inducido disminuye hasta que, otra vez, no hay voltaje inducido en la bobina del estator. Durante el próximo cuarto de giro, el polo sur del rotor pasa por la bobina. Se induce voltaje máximo en la bobina, pero ahora su polaridad es invertida porque la bobina está bajo la influencia de un polo sur. A medida que hacemos girar el rotor, el ciclo se repite. El resultado, un voltaje de salida alterno del generador. Ahora estamos produciendo corriente alterna monofásica,
Ustedes probablemente reconocerán que el gráfico del voltaje que se produce por nuestro generador simplificado representa una onda sinusoide de corriente alterna. En generadores de CA usamos el término campo para referirnos a la parte del generador que tiene corriente continua aplicado a él para crear un campo magnético. En nuestro ejemplo, el campo gira, así que este tipo de generador es llamado generador de campo giratorio. Ahora, en algunos generadores de corriente alterna más pequeños, el campo no gira. Estos generadores son llamados generadores de campo estacionario. Se alimenta corriente continua al estator y tomamos el voltaje de salida del rotor por los anillos de deslizamiento y las escobillas. Los anillos de deslizamiento son aros o anillos de metal que giran con el rotor. Las escobillas son partes fijas que hacen contacto eléctrico con los anillos de deslizamiento. Pero hay un problema con esos anillos de deslizamiento y escobillas. La mayoría del tiempo, la corriente producida por un generador de CA es mucho mayor que la corriente usada para crear el campo magnético del generador. Es más fácil y más práctico hacer escobillas y anillos de deslizamiento para llevar baja corriente que para llevar alta corriente. En el ejemplo que vimos antes, el campo giraba y la salida de voltaje se tomaba directamente del estator. Las escobillas y anillos de deslizamiento no tenían que llevar alta corriente. Eso es porque los generadores de CA están generalmente hechos con un campo giratorio. Antes vimos cómo generar CA monofásica en un generador de campo giratorio simplificado. Sin embargo, la mayoría de los generadores de CA están hechos para producir corriente alterna de 3 fases. Están hechos así porque la CA de 3 fases es más efectiva que la corriente alterna monofásica. Ahora, para ir de la corriente alterna monofásica a la trifásica, necesitaremos modificar un poco nuestro generador simplificado. La modificación: más bobinas en el estator. Las 3 bobinas que se muestran aquí están separadas 120 grados alrededor del estator. Veamos lo que pasa ahora cuando el rotor gira. Cada bobina ahora tiene un voltaje inducido separado de CA. Sin embargo, ocurre voltaje máximo en diferentes momentos en cada una de las 3 bobinas del estator. En la primera fase, ocurre voltaje máximo mientras que un polo del campo pasa a la primera bobina de fase. Ocurre voltaje máximo en la segunda fase mientras que el polo pasa por la bobina de segunda fase. Pero el voltaje de primera fase ya ha disminuido e invertido la polaridad. En la tercera fase, ocurre voltaje máximo a medida que el polo pasa por la bobina de tercera fase, mientras que el voltaje continúa cambiando en las otras 2 bobinas. Aquí vemos a lo que se parecen los 3 voltajes de salida en un gráfico. Ahora estamos produciendo corriente alterna de 3 fases. Ustedes encontrarán que la mayoría de los generadores de CA producen CA de 3 fases. Detengámonos aquí. En este segmento, hemos visto los principios básicos de la operación del generador de CA. Hemos nombrado 3 requisitos para la inducción y hemos mostrado cómo un generador simplificado usa la inducción para generar CA monofásica o trifásica. Antes de continuar, tomen un poco de tiempo para repasar este capítulo en su libro. Antes de seguir, pida a su instructor que le aclare cualquier punto de que no esté seguro. Ahora que hemos visto los principios básicos de la operación de un generador de CA, estamos listos para hablar sobre algunas de las diferentes maneras en que estos generadores están hechos. Primero, hablaremos sobre los factores que determinan la velocidad de giro de un generador. También veremos algunas de las partes principales de un generador de CA. Terminaremos este capítulo estudiando 2 maneras diferentes en que un generador de CA puede ser conectado a su carga eléctrica. Muy bien. Primero, veamos los factores que determinan la velocidad de giro de un generador. Esta velocidad de giro está determinada por la frecuencia de CA requerida y el número de polos magnéticos en un campo de un generador de CA. Generalmente es necesario para los generadores girar a una velocidad constante para que produzcan una frecuencia constante. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los generadores generalmente producen una frecuencia de 60 Hz. Esto quiere decir que la corriente alterna 60 ciclos completos cada segundo.
Veamos cómo la velocidad de giro determina la frecuencia. Aquí tenemos nuestro generador de CA simplificado. Como vimos anteriormente, produce un ciclo de CA por cada revolución completa de su rotor. Ahora, para producir 60 Hz de CA, nuestro generador tendrá que girar 60 veces por segundo, o 3.600 revoluciones por minuto. Por supuesto, nuestro rotor tendría que girar más rápidamente para producir una frecuencia más alta o más lentamente para una frecuencia más baja. El segundo factor que determina la velocidad de giro es el número de polos en el campo. Si nuestro generador tuviera más de 2 polos, podría girar más lentamente y todavía producir una frecuencia de 60 Hz. Veamos por qué. Aquí tenemos un generador monofásico de CA de 2 polos. Haremos girar el rotor por una revolución completa. Vimos en el último segmento que esto produce un ciclo de corriente alterna. Ahora, aquí hay un generador de 4 polos. Como pueden ver, su rotor tiene 2 polos norte y 2 polos sur. A medida que hacemos girar el rotor, solamente necesitamos hacerlo girar una mitad de la distancia para producir un ciclo de corriente alterna. Eso es porque 2 polos de rotor pasan la bobina en una media revolución. Así que en un generador de 4 polos, solamente necesitamos hacer girar el rotor a una mitad de la velocidad para lograr la misma frecuencia que un generador de 2 polos. Muy bien. Hemos visto que los rotores en los generadores pueden tener diferentes números de polos. Ahora veamos un par de diferentes tipos de rotores. Rotores de polo saliente y rotores cilíndricos o de alta velocidad. Un rotor de polo saliente tiene devanados que están arrollados alrededor de piezas polares de metal. Un eje sostiene el conjunto del rotor. Los rotores de polo saliente generalmente se encuentran en generadores de CA de velocidad relativamente baja. Sus arrollamientos se arrancarían si fueran usados en situaciones de más velocidad. Esto es por razón de la fuerza centrífuga y otros esfuerzos que ocurren a altas velocidades. Cuando los generadores de CA son requeridos a que operen a altas velocidades, generalmente encontrarán rotores cilíndricos. Aquí se ve el núcleo de un rotor cilíndrico. Tiene ranuras que han sido torneadas. Los arrollamientos están puestos en estas ranuras. La fuerza centrífuga y otros esfuerzos afectan menos a un rotor cilíndrico que lo que afectan a un rotor de polo saliente. Aquí hay una foto de un rotor cilíndrico. A menudo son bastante grandes y necesitan ser sacados con grúas para poder arreglarlos. Ahora, los arrollamientos en un rotor tienen flujo de corriente continua que proviene de una fuente exterior. La corriente continua pasa por los arrollamientos del rotor para crear el campo del rotor. La fuente de esa corriente continua se llama excitador. Aquí hay un ejemplo de un excitador que es impulsado por el mismo eje que el rotor de un generador de CA. Algunos excitadores son generadores de CC. Como ustedes probablemente sabrán, los generadores de corriente continua tienen conmutadores y escobillas que les permite producir corriente continua. Cuando un generador de CC es usado como un excitador, se requiere un segundo juego de escobillas para mandar potencia de CC al rotor del generador de CA. Estas escobillas hacen contacto de deslizamiento con los anillos que están conectados con los arrollamientos del rotor. Otro tipo de excitador bastante común se llama